En agosto de este año, nos enfrentamos a la noticia de que el Pleno del Congreso del Estado de México había aprobado con 39 votos a favor y 32 en contra la despenalización de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Sin duda, este hecho originó una serie de comentarios en contra de dicha iniciativa. ¿Qué se busca obtener con esta medida? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para dicho sector de la población? ¿Se puede pensar que puede traer beneficios? ¿Para quién? Lo cierto es que el consumo de alcohol representa un serio problema para la sociedad y aún más para los menores de edad. Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 señalan que el consumo de alcohol en este sector de la población pasó de 4.3% en 2011 a 8.3% en 2016, lo que resulta alarmante, ya que suministrar alcohol a este grupo poblacional está equiparado al delito de corrupción de menores. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 subraya que el 3.3% de alumnos de primaria han ingerido bebidas alcohólicas, principalmente cerveza. Entre los estudiantes de secundaria, 42% dijo haber bebido alcohol, y de estos, 8.9% reconoció un consumo excesivo, mientras que las alumnas de secundaria, 39.4% dijeron haber tomado bebidas embriagantes y 8.3% admitió haber tenido un consumo nocivo. ¿Quiénes son los responsables de que los menores de edad consuman alcohol? ¿Qué se necesita hacer para evitar el consumo de alcohol en este sector de la población? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del consumo de alcohol en menores de edad. Inquietante, ¿verdad? Pero hay que aclarar algunos puntos. Sobre todo hoy, sí, de veras les recomiendo mucho ver el programa y llamarle a la prima, a la tía, a la comadre, a los caballeros, ¿verdad? Que lo vean. No vamos a hablar solo de quien toma alcohol y se queda perdido. Estamos hablando de qué consecuencias reales tiene el hecho de tomar alcohol a muy temprana edad. Y tomarlo puede ser nada más de fin de semana o de que van a las fiestas o en este caso que se habla de despenalizar la venta de alcohol, como se mencionó en el Estado de México y que está causando, sobre todo la palabrita esta, un ruido tremendo. ¿Cómo estás, mi querida Sandra? Bien, mírame, ya aquí llena de mensajes porque el tema, bueno, como todos los temas despiertan mucho interés, pero en este tema hay mucha participación y tan solo ahorita de lo que escuchábamos en la cápsula de la introducción, llegaron 2 personas que ponen ¿qué? Así con signos de interrogación enormes. Bueno, vamos a aclarar qué es esto de la despenalización y todo lo que conlleva o cómo se están dando estos hechos. Y saludo con mucho cariño a Cindy Castañeda que dice, hace 1000 años, así pone que veo el programa, es excelente. También gracias por sus comentarios a Magnus Vladimir, que nos dice que se inhibe la maduración del cerebro con el consumo de alcohol. Gaby Reina dice, por mi propia experiencia puedo decir que las consecuencias son fatales. Pues de esto vamos a hablar, Fer, a lo largo del programa. Agradecemos muchísimo a todos los que ya se conectaron a través de Facebook Live y nos ven por este medio de comunicación tan fácil. Es muy sencillo vernos en cualquier lado que usted se encuentre y también por nuestra página de internet www.canal11.mx/diálogos. Y también muchas gracias a quienes están aquí en el estudio para compartirnos sus experiencias. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias, Sandra. Y también agradecemos a nuestras traductoras en lengua de señas mexicana, a Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Muchas gracias, chicas. Y a nuestros especialistas, los voy a presentar y ahorita nos arrancamos con esto que es un gran debate. Patricia Reyes del Olmo, gracias, Pati. Gracias. Terapeuta familiar, especialista en adicciones. Tania Ramírez, abogada senior del Programa de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia AC. Gracias por estar aquí. Jessica Paredes Durán, directora de Servicios a la Comunidad de FISAC. Muchas gracias.
Jessica. Y Óscar Vázquez, coordinador de prevención del Centro de Atención a Drogodependencias, CAEDRO. Gracias por estar aquí. Miren, como esta palabrita de la despenalización tiene muchos significados y muchos asegúnes y acepciones, para no caer en semántica, salimos a preguntarle al público qué entienden por despenalización. Y ahorita nos venimos acá a aterrizarlo. Adelante. Pues yo creo que es como muy irresponsable, ¿no?, de parte del gobierno que haya hecho eso, porque como tal conocemos a algunos jóvenes y no consumen alcohol de una forma responsable, ya sea drogas, ya sea cigarro, ya sea alcohol. Yo creo que es muy perjudicial porque los menores de edad no siempre tienen el criterio para saber qué es lo que están consumiendo, y si nosotros como adultos no tenemos precisamente algo que nos impida ayudarlos a escoger, entonces nos podemos meter en un gran problema. La verdad es que sí creo que es la puerta abierta a vicios, ¿no? Yo creo que la edad de 18 años estaba excelente porque la gente ya tenía más conciencia de justamente sus responsabilidades y sus necesidades de vida. A mí me parece bien, sí, yo estoy en contra de esas leyes que me parecen draconianas, que incluso penaban con cárcel a quien se los vendiera, me parece bien, sí. Porque, bueno, también estoy en contra de que el Estado decida quién puede o no comprar o consumir alcohol, ¿no? Hay jóvenes que a los 14, 16 años son perfectamente conscientes adultos, en realidad jóvenes adultos. Pues que está mal porque no hay un control y entonces cualquier niño va a poder consumir el alcohol y comprarlo cuando quiera. Y entonces se crea más adicción, ¿no? Estamos propiciando a que desde más pequeños empiecen a tomar el alcohol, entonces yo creo que sí, no está bien eso. No puede ser, por eso tenemos los problemas que tenemos de inseguridad y de problemas de drogas, ¿no? Entonces, no, o sea, debería de penalizarse a nivel nacional el estar vendiendo alcohol a los menores. Pésimo, pésimo. De por sí estamos en un país con muchos riesgos, con narcotráfico, con corrupción, y todavía despenalizar el alcohol para que acrecentar y fomentar el consumo es una pésima decisión. Ahí está. Esto es lo que pues el público que nos encontramos en las calles opinó. Pero oye, para no echarle montón, vamos a darle la palabra, ¿no?, al caballero. Muchas gracias. Que más te veo ya inquieto. Te veo inquieto, sí, mi querido Oscar, porque, bueno, a mí también me lo explicó una de mis reporteras de radio. A ver, espérese, no es exactamente despenalización. Adelante. Sí, el problema es el recibir ciertos mensajes que son muy puntuales y que distorsionan las cosas. Hace unas semanas en el Estado de México una señora de una escuela secundaria me decía, ahora que está despenalizada el consumo de la marihuana. Digo, espéreme, no es así. ¿Cómo, dónde ya? ¿Que sí, nos invite? Bueno, vámonos al alcohol. El consumo en menores, la venta y el suministro de alcohol está prohibido en ley federal, en la Ley General de Salud, en todo el país. O sea, un menor de edad no puede ir a comprar. No se le debe vender. Ni cigarros, ni alcohol, o nada más alcohol. Ni cigarros ni alcohol, pero vámonos a para puro alcohol. Ahorita el alcohol. Entonces, okay, no está. Ahora, en ningún lado, ni tienda de autoservicio, ni tiendita de la esquina. Y, y la pena está equiparada a corrupción de menores, que es muy fuerte. Bueno, vamos primero a establecer la ley y luego el problema de la aplicación de la ley, que esa es otra cosa. Y contextualizando la información, en el Estado de México, tratando de hacer aplicable este precepto, quisieron hacerlo mucho más fuerte. Y entonces, dentro de su Código Penal, pusieron una sanción de cárcel y un alto monto a quien hiciera esto, ¿no? Cosa que era maravillosa, pero que no implicaba el problema que es la corrupción en nuestro país. Entonces, es que mire, leyes hay muy buenas. El problema son la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí es donde no hay forma de hacerlas valer. Y entonces, por exceso de casos de corrupción, sobre todo establecimientos, decidieron derogar eso. Lo cual no implica que deroguen la instancia federal. Entonces, estamos igual como cuando empezamos, vamos a decir así. Pero entonces, ¿qué se hizo? Nada. No se hizo nada, vamos a decir así. Se quitó
una penalización que le daba mayor protección a los jóvenes en el Estado de México y los dejaron igual que en todo el país. Okay. Eso sería, ¿no? Okay. Pero sí, la información ha causado mucho. Pues sí, Y, no sabe usted la de reacciones, compañero. Claro ha que sido tremenda. Oye, Pati, ¿y esto qué significa? ¿Que sigue habiendo castigo para quienes vendan el alcohol y demás? Sigue estando prohibido venderle alcohol a menores. Pero ¿y entonces cómo tienen acceso a tanto alcohol? Perdón. Es que yo me iría todavía más atrás, no solamente a la compra en establecimientos y demás. ¿En dónde es el primer lugar en donde los chicos tienen contacto con el alcohol? En la casa. Y ahorita que estábamos oyendo justamente los testimonios, las preguntas en la calle, yo me quedé pensando, qué chistoso. Y todas estas personas estarán analizando que en su casa es en el primer lugar en donde los chicos ven no solo el alcohol, sino cómo se consume, es la mejor forma de consumir alcohol en casa. Y la mayoría en donde empieza es en casa, justamente. Y en muchos casos, inclusive hasta propiciado por los papás. ¿Sí? Esta cuestión de que mi hijito que se tome su traguito de cerveza porque se ve re chistoso, chiquitito, pero desde y todo mareado. Muy pequeñitos. Sí, bueno, 2, 3, 4 años. No nos vayamos muy lejos. Antiguamente, y no tan antiguamente, le dolían las encías a los bebés. ¿Y anís? Y que te ponían anís y en algunos países hasta otras bebidas más fuertes. Coñac. ¿Sí? Coñac. Ahora, ¿cuál sería entonces el peligro de esta situación? ¿Por qué no debemos decir, ay, se ve tan chistoso, que le dé un trago a la cerveza? Mira, ya se puso borrachito. ¿Cuál es el problema? Justo por lo que acabas de decir, por lo del qué chistoso se ve borrachito. ¿Y? El problema del borrachito no es la conducta, el problema del borrachito a esa edad es lo que está pasando en su cerebro, es lo que le está pasando a sus neuronas. Aceptado. Sí, no, eso ya es cuando eres mayor, ya cuando de puber o de adolescente, pues te avientas tus cervezas para poder platicar con los demás. No, pero imagínate que el chiquito te dice, mira qué chistoso. Sí, ay, claro. Pues me adoran. Y todo el mundo se muere de la risa cuando lo estás haciendo, ¿no? Y entonces eres no el payaso de la fiesta, sino eres el atractivo de la familia porque mira qué simpático te ves. Lo que no están calculando es qué está pasando en el cerebro y en todo el sistema nervioso central de ese niño y en el resto de su organismo, porque sí se altera el funcionamiento. ¿Por qué con 1, 2 o 3 traguitos de cerveza el niño está borracho? No solamente es porque no ha generado tolerancia, sino porque hay una alteración total en el funcionamiento de su organismo. Wow, qué fuerte lo que acaba de decir eso de la generación de tolerancia. También ahorita le entramos porque es inquietante. ¿Quieres preguntar algo, verdad, Sandra? Porque está el cerro de opiniones y se nos espantan mucho cuando hablamos de la despenalización porque ya de por sí tenemos un problema de salud pública con el alcohol muy grave. ¿Y los números que indican que sí están tomando más jóvenes? Sí, una parte importante es que, por ejemplo, a nivel general la población hay un 33% que está abusando del alcohol. Y si nos vamos a menores de edad que estamos hablando de que no deberían consumir, y todavía encontramos que hay un 15% que abusa, es lo preocupante. Y eso es lo que tenemos que estar juntos para evitar ese consumo de alcohol en menores de edad y particularmente esa presión social para que abusen del alcohol. Y eso lo vivimos desde los adultos, pero sobre todo en menores. ¿Hay una presión para que abusen, no solo usen? Claro, es simplemente hasta podríamos hacerlo nosotros como mayores de edad. Cuando vas a una fiesta y no consumes bebidas con alcohol, hay una presión. ¡Ay, qué aburrido! Entonces, ¿a qué viniste? Te regañan, te regañan en tu casa, ¿Cómo te que pegan. Nada más una? ¿Cómo que nada más una? Y entonces, ay, te estás haciendo pato. Vamos por más. Y eso mismo pasa con los menores de edad. Y esto es un punto muy importante. ¿Cómo están ellos resolviendo este tema de la presión social? ¿Hay asertividad, autoestima? Es decir, tenemos que trabajar también esos factores internos, habilidades para la vida, para que ellos mismos puedan aprender a decir, no quiero. Porque el punto importante, me lo enseñan en casa y si en casa me lo están dando, aunque sea menor de edad, y además veo, porque es muy interesante algo que se dice mucho en México, voy a enseñar a mi hijo a beber y entonces lo emborrachan en la casa. Enseñar a beber no significa eso, lo que estás enseñándole a tu hijo es a emborracharse. Entonces hay muchas formas más de ver este tema y eso es creo que lo que tendremos que hacer hincapié, porque hay otra particularidad. De repente creemos que no todo es alcohol. ¿No? Iniciamos en casa, pero con sidra, rompope, bueno, claro. cerveza. Ay, pero el rompope, ¿no?, se lo tomaba hasta la abuelita. Claro. ¿No? Y entonces es que es de baja graduación, no está tan... Oye, pero es alcohol.
Y hay un término muy importante que es trago estándar. Todo servido donde corresponde equivale a lo mismo. Es decir, una lata de cerveza, una copa de vino, un caballito de tequila, es son exactamente las equivalencias. lo A mismo ver, en alcohol. Pero ¿y quién decide que el daño que le hace al niño o al joven, o sea, es más grave pequeño, o porque aquí es a los 18 ya puedes tomar y en Estados Unidos es hasta los 21? O sea, ¿de veras hay alguna diferencia? ¿O quién decidió que nada más por decir llegué a una mayoría de edad para votar, pues ya también puedo chupar? O sea, eso, ¿quién lo decide o por qué está tan disparejo? Bueno, existe mucha evidencia, no solo en el tema del alcohol, sino en el tema incluso de otras drogas, y es mucho por lo que nosotros abogamos a la hora de establecer esquemas regulatorios. Debe haber una diferenciación respecto a menores, porque sí hay daños diferenciados que con adultos, ¿no? Entonces sí hay como mucha evidencia que no deja lugar a duda que hay un daño mucho más profundo a nivel de desarrollo cerebral sobre los menores que sobre los adultos. Pero si me lo permites, yo quería aclarar una cosa sobre la reforma que se hizo en el Estado de México. Dentro del marco regulatorio hay una serie de sanciones penales y hay una serie de sanciones administrativas. Lo que se eliminó, como bien explicó el señor, fue que se eliminó las sanciones penales a nivel local. Lo que argumentaron las autoridades y los legisladores del Estado de México para hacerlo fue que efectivamente había mucha extorsión al gremio restaurantero y de bares por parte de Ministerio Público, policías, etcétera. Y ahora se traslada, digamos, toda esa responsabilidad a las autoridades administrativas que hacen las verificaciones directamente en los establecimientos. ¿Qué te parece que ahorita regresando de esta pausa vemos una cápsula precisamente del tema y continuamos? Perfecto. ¿Vale? Les recordamos que sigue abierto el centro de acopio que Canal 11 implementó para ayudar a las personas damnificadas o que sufrieron alguna pérdida en los sismos de hace algunos meses. Este centro de acopio está abierto todos los días de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluyendo los fines de semana, así que usted puede este próximo fin de semana darse una vuelta por las instalaciones del Canal 11 y dejar cualquier ayuda que usted pueda brindar a estas familias. En la pantalla y a lo largo de las transmisiones del canal están apareciendo las cosas que se necesitan y las puede traer a Manuel de Carpio 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, delegación Miguel Hidalgo. Les recuerdo, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias por toda su ayuda, créame que ha sumado muchísimo y se está entregando en manos de quien más lo necesita. Y continuando con nuestro tema, con el tema que se quedó antes de salir del corte, específicamente se hablaba de la industria restaurantera y vamos a ver una cápsula de la CONCAEM, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Canirac es quien promueve la despenalización de la venta de alcohol a menores y se conmuta por la parte administrativa como una falta administrativa que le va a impactar en 300,000 pesos o el cierre de la empresa como tal. Y alguien diría como, ¿por qué? Si pareciera que al quitar la despenalización del alcohol pudiera haber la oportunidad de vender alcohol a los jóvenes, a los adolescentes. No, no es así. Nosotros creemos realmente que con ello, en el impacto que puede llegar a darnos de que si tenemos una multa de 300,000 pesos o tenemos por el otro lado el que cerremos nuestras empresas, obviamente puede haber una falta de empleos, una pérdida de mercado, la pérdida del propio patrimonio. Entonces sí hay ciertas consideraciones que llegan a impactar de manera importante al empresariado, pero también impactan de manera positiva a la sociedad, porque entonces ya nadie se va a arriesgar a venderles alcohol a los adolescentes. Este cambio a la ley realmente lo propone la Cámara de la Industria Restaurantera. Realmente ellos se sentían realmente amenazados en ese sentido y porque obviamente había corrupción y había de alguna manera una constante con inspectores que finalmente no hacían el trabajo adecuadamente. Hay solamente un caso documentado en el 2016 y que fue conmutada la pena de cárcel
por 2.600 pesos. Y aquí se les pregunta, realmente lo que más le impacta a un empresario al final del día no es que sus colaboradores que están trabajando dentro de los sitios vayan a ir a la cárcel o que conmuten por 2.500, cuando tú dices lo más doloroso es perder una fuente de empleo. Yo sí quisiera aclarar mucho esta parte de despenalizar. No, jamás querrá decir que no habrá ningún castigo a aquel que venda alcohol a los menores de edad. Ahora, algo que también es muy importante es, hay tal pena también en nuestro código que los padres o adultos que manden a comprar a los chiquillos sus cervezas o su alcohol o sus cigarros están penados y para ellos sí la pena sigue vigente. Entonces yo creo que son de las cosas que deben de quedar muy claras. No estamos buscando de ninguna manera ni soslayar la ley, ni tampoco estamos buscando el seguir fomentando el alcoholismo en nuestro país ni en nuestro estado. Necesitamos una sociedad que sea coherente con las necesidades del futuro que queramos tener. Qué interesante esta explicación, pero entonces lo que cambiaron nada más es quién penaliza, ¿no? O sea, a ver, abogada, otra vez, porque decías, no, es que ya no hay la sanción altísima que había local, pero sigue habiendo la que hay en toda la República, como dijo también aquí el compañero. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿En qué quedó? Ok, bueno, pues eliminaron del Código Penal del Estado de México Nada en concreto, más del Estado de exactamente, lo referente a las penas, a perseguir penalmente y a sancionar penalmente la venta a menores, la venta sin licencia a menores, inducir a menores a beber y permitir la entrada de establecimientos. Es decir, ninguna autoridad local de ahí del Estado de México, ningún inspector ni nada, va a perseguir eso. Ningún policía ni ningún ministerio público. Okay, en cambio, ahora, ¿quién sí? Bueno, porque la federal sigue vigente. Exacto. Por un lado, en el Estado de México, la autoridad administrativa, es decir, los inspectores ahora sí de la autoridad sanitaria. Okay. ¿A qué nos referimos? ¿Secretaría de Salud? A Secretaría de Salud local, a quien va a hacer las inspecciones directamente a los establecimientos. Y entonces, si notan que no tienen licencia, que la licencia está vencida, que están vendiendo alcohol a menores, se puede cerrar el establecimiento y ellos no son corruptos. Y una multa. Esa es como la gran duda que salta, porque se presume entonces que en el Estado de México, bueno, ahora ya no va a haber extorsión por parte de las autoridades penales, pero las autoridades administrativas están totalmente impolutas. Esa es una duda. Ahora, el mensaje que se manda a la población, sobre todo a los jóvenes, al decir, se despenalizó, aunque nadie entre en detalle, que si local, que si federal, que es un China libre, pues no es malo, vamos por alcohol, o sea, ¿sí me explico? Sí. Esto, ¿qué mensaje le está dando a la población en general, sobre todo a los chavales, ¿no? Mira, ¿cómo lo ven? Justo esta parte que estás diciendo del término despenalización. Cuando se habla de despenalización, lo que todos pensamos es justo, ahora ya todos podemos consumir todo porque ya no hay problema. Lo mismo está pasando en el caso de marihuana, es como se está hablando de la despenalización del consumo de la marihuana, ya todo el mundo puede consumir marihuana. No es cierto. Por un lado, en el caso concreto, la marihuana no está despenalizada. Lo único que se despenalizó fue el consumo de 3 elementos que conforman la planta. Y eso con usos médicos. Y eso para uso médico, pero además de estos elementos, que además ya no es la planta y tampoco es fumada, sino que son pastillas de ciertos aceite, cannabinoides, sí, que tienen un uso médico, un probado uso médico. Bueno, ni siquiera venden cuerdas ni nada hecho de la misma nada planta. De cáñamo, eso no nada de se cáñamo. vende aquí. ¿Qué más? Luego, cuando hablamos de alcohol, el problema, y justo lo explicó muy bien esta persona de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, se despenalizó fundamentalmente, además de por el gran problema de la corrupción, por el otro lado también porque es muy difícil comprobar la corrupción de menores. Para comprobar la corrupción de menores está bien complicado. Por eso lo que se hizo fue quitar la parte del Código Penal y aumentar en la Ley General de Salud en la Ley del Estado, en la Ley de Salud del Estado, incrementaron la pena administrativa. Por eso son 300,000 pesos.
Sí, porque antes pagaban Antes una eran multita, 2,500 y ahí nos vemos. Imagínate, ya Dios, Pagabas ¿no? tu multa y ahí nos vemos. Ahora se incrementó muchísimo. A ver. Y ahora hay una parte importante, porque hablamos de corrupción y hablamos de todo esto como si fuera el gobierno nada más. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? Claro. Cada vez que señalamos a alguien, hay 3 dedos señalándonos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ello? Como adulto, como menor de edad, como padre de familia, como docente, como el que vende el alcohol, etcétera. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar también. Sí escucho una palabra, pero qué responsable soy yo también de, porque lo dijo un medio de comunicación, porque lo dijo una ley, yo voy a cambiar mi forma de educar o mi forma de comportarme. Esto es muy importante. Las leyes existen, ¿sí? Pero no van a ser más que letra muerta si no lo aplicamos nosotros como ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado un alto? Y es más, existen frases como yo te lo invito. Y lo dices, ¿no? Cuando no hay autoridad, cuando no hay policía. ¿Pero qué tal hay fotomulta, compañera? Ya ha cambiado un poco, pero hasta te avisan dónde están las fotos Ya y lo las haces. camaritas, sí. Pero vamos a cambiar esto. No es porque existe una ley o no, es porque existe por algo. Y es para que yo no tenga un accidente. Entonces, si la venta A ver, pero y la el burra no era suministro... arisca. Todos decimos, es que hay fotomulta para pagar la campaña de alguien. Pero y seguramente me están cobrando por esto del consumo del alcohol porque quieren hacerse una casota. No, bueno, esto sí tiene un fundamento científico. Pero además de ese tema, Fer, nos ubicamos mucho a por qué lo hicieron. A ver, pero ¿por qué la voy a romper? Esa es la crítica que tendríamos que hacer, el cuestionar por qué sí o por qué no darle un alcohol a menor. Tiene que ver más con un tema de salud. Pero es una droga socialmente aceptada. Fíjate, hace unos días se celebró el final de la ley seca de los años 30 allá en Estados Unidos. Oiga, eso y el cigarrito y cuánta gente matan, pero pues es socialmente aceptado. Hasta se ve uno acá interesantón, ¿no? Pero acabas de decir algo fundamental. La mayoría de nosotros piensa que el alcohol y el tabaco no son drogas. Ahí está. Y entonces, como no son drogas, pues entonces, y como nada socialmente está permitido, pues entonces no tiene problema. Pero sí habría que dimensionar, ¿no? Sobre Por todo, favor, adelante, maestro. El alcohol es una sustancia muy especial. Y no tenemos que estar hablando de dependencia, sino de simple consumo. Sí. De 12 a 25 años, entre hombres y mujeres, las 3 principales causas de muerte son violencia, accidentes de tráfico y suicidio. Las 3 están ligadas al consumo de alcohol. Entonces, para los padres, porque está bien que alguien piense que nadie debería de imponer lo que cada quien consume. Está bien, pero que lo hagan informados. Entonces, para los padres, nuestros hijos se mueren por violencia. Cualquier persona va a un antro, el alcohol tiene un efecto desinhibidor precioso que va tanto para las relaciones como para la violencia. Entonces se golpean afuera y no se mueren de los golpes, se mueren de que se caen y se golpean. La nota roja de los lunes son borrachazos y tiros al aire y lo que sea, alcohol. O accidentes de tránsito. O accidentes de tránsito terribles y alguien andaba alcoholizado. Ahora, el asunto está en que, ¿cómo se lo explicamos a la gente? Porque en las cajetillas de cigarros ponen, ya sabes, pulmones, todo, y como si nada. ¿Qué? Vamos a tener que poner esto en las botellas, las fotos de la nota roja. Ya están empezando, ¿eh? ¿Cómo le empezamos? Porque pareciera de veras que nadie reparamos en esta gravedad. Justo partiendo de que el alcohol y el tabaco también son drogas y socialmente aceptadas, es que necesitan también un marco regulatorio muy específico y que no consiste solamente en poner sanciones penales y en querer mandar a la cárcel a quien venda ahí. Hay una serie y una gama muy amplia de esquemas regulatorios específicos para el alcohol, que van desde intervenciones tempranas, en el caso del tabaco, que es un caso bastante exitoso, prohibir la publicidad totalmente, poner estos anuncios, etcétera. En el caso del alcohol, aunque se ha trabajado un poco en eso, seguimos viendo mucha publicidad. Se supone que ya no hay publicidad dirigida a menores y, sin embargo, la publicidad de alcohol por todas partes sigue siendo una apología del consumo del alcohol. Entonces, bueno, sí, como... ¿Sabes cuándo también qué ha pasado? Por ejemplo, el cine, ¿no?
Que en el cine antes era elegantísimo estar con el cigarrito y el alcohol. Claro. Y ahora parece que es muy mal visto, pero en las películas para jóvenes, aunque no se los vea ingiriendo, es muy chistoso ver a alguien borracho a cuadro, ¿no? Y en las series. Y los jóvenes, la Mira, fiesta, no hay fiesta si no hay alcohol, no van a tu fiesta. Sí, Pero además, o te juzgan. Les quiero leer algunos comentarios porque la gente nos está diciendo, por ejemplo, Diana en Facebook Live, Diana Bujpa Palacios dice, ¿qué hacemos los docentes? Yo no mando a los chicos a comprar alcohol. Lo que es peor, no puedo sancionar a los alumnos por meter alcohol en las escuelas. Además, no se nos permite tocar a los alumnos, mucho menos revisar sus pertenencias. Estamos siempre en peligro de que metan pistolas, drogas, navaja, sin que podamos hacer nada al respecto. Y luego dice, hablen de cosas coherentes. O sea, así lo pone. Y yo lo leo tal cual porque pues ella tiene derecho de expresarse y como lo está ella interpretando. También Anabel nos dice, regular una ley para que los jóvenes se vicien no creo que sea la solución. Enseñarles en casa lo que es bueno y malo para su cuerpo y salud es el principio. Pero en contraparte, una persona dice que ¿por qué siempre culpamos a los papás de todo lo que sucede? Acá nos dice un comentario, hablando específicamente, nos dice, hablando específicamente del Estado de México, yo tengo 15 años viviendo ahí y es muy cierto que en la propia casa inician los niños a tomar alcohol y los puedes ver en comunidades desde pequeños tomando cerveza y padres divertidos viendo a su hijo. Y el que les digo de que porque los padres, nos dice, ahora resulta que el gobierno despenaliza venta de drogas, de por sí unas legales, y la responsabilidad es de los padres de familia. Si los padres no envían a los menores y estos van a comprar, ¿sigue siendo responsabilidad de los padres? Hay varios comentarios ahorita ahí. le aterrizamos a lo de los papás. Miren, tenemos el testimonio de un joven, muchísimas gracias. Él no se asume como alcohólico, él consume, pero sus papás sí son alcohólicos. Platícanos esta diferenciación. ¿A qué edad te diste cuenta que tus papás pues tenían un problema con la bebida? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sí crecí en un entorno muy agresivo, donde... Ajá. Ok, gracias. Donde era muy presente el alcohol. Era más que nada por mi hermano. Mi hermano mayor era quien tomaba mucho alcohol de la casa. Mi padre es un exalcohólico. Él asistió a un grupo en su tiempo para dejar el alcohol, pero seguía con la huella del alcoholismo encima, la neurosis que queda. Entonces, pues... ¿Tu mamá también consumía alcohol? Sí. ¿Ella también entró en algún grupo para desintoxicarse? Sí, tiene poco que entró a un grupo, pero sí que se está esforzando en ello. Aún sigue en proceso. Ok. ¿Y tú cómo te llevas con el alcohol? Pues, en particular a mí no me gusta el alcohol, pero sí lo he consumido. Lo consumí más que nada cuando yo iba a convivir con mi hermano, pues, ya saben, ¿no? A sus fiestas, lo acompañaba. Más que nada porque yo he sido una persona muy retraída y he estado solo. Me he sentido muy atraído, me ha sido muy difícil hacer amigos en el resto de mi vida. Y pues lo que me quedaba era, pues para sentirme bien era salir con mi hermano. A donde ¿Y de él esta iba. forma socializabas? De esta forma yo socializaba. ¿Te enganchaste al alcohol? ¿Sentías necesidad de seguir tomando o te tomabas una copa y podías dejarlo? No, yo la podía tomar una copa y lo podía dejar. Yo, como te digo, no me gusta el alcohol. Pero a causa de que yo me sentía en la necesidad de sentirme aceptado por los amigos de mi hermano, pues consumía el alcohol. ¿Y ahora que no tienes esa necesidad? No lo tomo, no lo toco el alcohol. Yo caí en un grupo de latín cuando tuve una decaída emocional. Todo fue debido a los problemas que yo tenía en mi casa a causa del alcoholismo de mi hermano y de mi papá. Siempre chocábamos en la casa debido a... ¿A qué te puedo decir? ¿Al alcohol? ¿Al alcohol? Pues, perdón. Prácticamente por eso. Oye, vamos ahorita, después Claro de un que sí. breve corte, a platicar esto, porque tú nos estás compartiendo, muchísimas gracias por ese testimonio, algo que seguramente se vive en muchísimas familias. Y bueno, por lo menos en tu casa, los papás uno ya logró dejar el alcohol atrás
y la mamá lo está intentando, pero como tú dices, siempre quedan cicatrices y hay que estar lidiando con ellas. Un segundito y ahorita vamos a platicar también de este tema con nuestros especialistas. Regresamos. Acompáñanos este fin de semana a las 11 de la mañana porque también hay diálogos. Se dice que los mexicanos somos muy dados a convivir mucho con la familia, desde las comidas, fines de semana, vacaciones, navidades. Sin embargo, hay familiares que terminan invadiendo nuestros espacios, privacidad y hasta la toma de decisiones. ¿Te suena familiar? Puede ser que formes parte de las llamadas familias muégano. No te pierdas este sábado la charla sobre este tipo de familia. El domingo, dinos lo que opinas de la contaminación. Puede resultar paradójico pensar que es producida por el ser humano y que a la vez es uno de los más perjudicados por la misma. La contaminación ambiental es un asunto de todos, pero nadie asumimos nuestra responsabilidad. ¿Hasta cuándo reaccionaremos? Ojalá no sea tarde. En México, ¿a qué edad comienzan a beber alcohol los jóvenes? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la edad promedio en la que los hombres comienzan a beber es a los 16 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 19 años. Pero eso no es todo, ya que los datos reflejan que las mujeres jóvenes están consumiendo más alcohol que las adultas. ¿Y cuál es la necesidad de retrasar el consumo de alcohol? ¿Verdad? Ahorita ya nos han saltado 100 broncas, ¿eh? Por ejemplo, lo que nos contaba aquí nuestro testimonio. ¿Qué podemos entender por consumo y qué por alcoholismo? O sea, ya tener un problema. ¿Qué tanto es tantito? A ver. Bueno, hay una diferencia entre uso, abuso y dependencia. ¿Okay? Son tres cosas completamente diferentes. ¿Y hay algún medidor o cómo le hacemos? Bueno, en cuanto a uso de consumo de bebidas con alcohol, y voy a hablar importante, en adultos sanos. No voy a hablar de menores porque en menores es cero consumo de alcohol. Y ahorita Pati nos explicará un poco más. Nada. Pero vamos a hablar de adultos sanos. ¿A qué te sanos refieres? me refiero a que pues, no tengan diabetes, problemas de hígado, hipertensión, porque entonces el alcohol va a actuar muy diferente en esas personas. Y que no tomen medicamentos psiquiátricos. O que tomen medicamentos psiquiátricos, exactamente. Depresión, ansiedad y tomo medicamentos. Bueno, el alcohol va a ser muy, muy diferente en cómo se comporta. Entonces, si hablamos de adultos y sanos en este contexto, estamos hablando que consumo de bebidas con alcohol, uso. Hay un consumo que se le refiere como moderado, algunos lo refieren como de bajo riesgo, que es mujeres adultas sanas hasta 3. ¿3 cada cuándo? En 24 horas. ¿Okay? Y pues hombres adultos sanos en 4 en 24 horas. Pero quiero explicar 24 horas. 24 horas. Pero no quiere decir que diario y no quiere... 3 tragos están. Pero es punto importante. Es decir, estamos hablando de que a partir de 4 en mujeres y 5 en hombres, tragos estándar, lo que hace rato expliqué, ya se refiere a abuso, exactamente. ¿Qué pasa en México? En México consumimos el viernes, pero los de toda la semana y los de la siguiente. Es decir, ese consumo que es mayor a 4 o 5 copas se llama excesivo. Ahí sí aunque tengo un no haya número de tomado copas. lunes, martes, miércoles. No importa. Okay. Ese es el problema. Si son de un tirón, es abuso. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre consumo o uso y excesivo. ¿Qué tiene que ver con la dependencia? La dependencia ya es una enfermedad que tiene una tolerancia, que tiene un síndrome de abstinencia, es decir, necesitan el alcohol, ¿ok? Y es como una obsesión mental aunada a una dependencia física. Entonces, es otro factor. Ahora, es muy importante en que, por ejemplo, en FISAC, nos hemos enfrentado y lo que estamos buscando es no evitar el alcoholismo, la enfermedad como tal, porque ya es muy tarde. Queremos evitar el uso nocivo del alcohol. ¿Qué significa? Antes de llegar a la enfermedad hay otros riesgos. Si yo abuso de las bebidas con alcohol y las combino además con el volante, no, bueno. Si yo soy menor de edad y consumo,
Si estoy embarazada o en lactancia y consumo bebidas con alcohol, es un riesgo. Entonces, no enfocarnos únicamente a evitar la enfermedad, sino estos riesgos asociados a un uso nocivo del alcohol. Sin embargo, yo soy adulto sano y me consumo 2 copas a la hora de la comida, espaciándolas con un tiempo, no me va a causar un conflicto. Entonces, hay estas diferencias muy importantes y la edad exactamente es retrasar la edad de inicio a su mayoría de edad por muchas cosas. Físicamente, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a un menor de edad? Y si hay diferencia entre que lo consume un niño de 8 y uno de 17. A ver. La diferencia fundamental sería desde el sistema nervioso central, es que el cerebro empieza a desarrollarse desde la gestación, pero termina de madurar hasta los 21 años. Ajá. Para que tu cerebro... Oye, en algunos. No, bueno. Hay quienes nunca. Pero bueno, sigan. Como función, espérame, como órgano, no como decisión, no como conducta, etcétera, sino como órgano, termina de madurar a los 21 años. A los 21 años, las funciones que tu cerebro desarrolló son las que desarrolló. Las que no alcanzaste a desarrollar a esa edad, ahí se quedaron. Por eso es tan importante el desarrollo neurológico de un niño. Estos niveles de maduración tienen que ver con algo que se llama poda neuronal. Y eso quiere decir que el cerebro va como deshaciéndose de las neuronas que no le van a servir porque tienen otras funciones que nosotros como humanos no tenemos. Pusiste cara de qué me estás hablando. El cerebro tiene... Es que no, hay que explicar también déjame ver si lo puedo explicar. Espera, o sea, el humano es el animal que no nace el más complejo. Y con el cerebro totalmente desarrollado. No nacemos con totalmente desarrollado el cerebro. Entonces, así como si vemos a un renacuajo que nace con cola y la va a tirar, nuestro cerebro sigue avanzando. Exacto. Por eso se habla de maduración. Hagan de cuenta que el cerebro... Todo el mundo, imagínese un cerebrito. Pues un cerebro. La parte de hasta abajo, esta parte de acá, la compartimos con todas las especies, que es lo que regula la regulación, la alimentación, la sexualidad, etcétera, las funciones que nos hacen vivir. La siguiente capa del cerebro es una capa ya mucho más especializada y específica. Ajá. Y la última capa, lo que se llama... La corteza frontal es la última que se desarrolla y esa es la que solamente los humanos tenemos. Y esa es la que termina de desarrollarse hasta los 21 años. O sea, toda la parte frontal, toda la parte la que nos hace pensar, tomar decisiones, tener juicio lógico, que ahí sí hay a quien pues jamás se le dio. Juicio lógico, funciones matemáticas, etcétera, es la última parte del cerebro. Entonces que hay una poda, o sea, hay neuronas que dicen, estas no van a... Por ejemplo, nosotros no somos peces, entonces nosotros no necesitamos la parte de las neuronas que va a controlar las branquias. Chihuahua, pero qué lástima, esas desaparecen. Branquias, Dios mío. Mientras estás adentro sí las necesitas porque estás en líquido, no estás respirando, pero estás rodeado de agua. Y pues ahí está la neurona. Cuando sales y respiras, esa neurona ya no te sirve. Entonces, esa neurona se poda. Va para afuera. Va para afuera. No nos va a servir. Se muere, pues. Okay. De las que sí nos van a servir y a funcionar, todas esas se van a seguir desarrollando y en la medida en la que van intercambiando información por el aprendizaje, por la estimulación temprana que los niños tienen. De hecho, por eso se dice que mientras más chiquitos y más estimulados sean, van a ser niños mejor desarrollados. Porque su función cerebral va a estar mucho más integrada. De acuerdo. El lío es que cuando esa función es alterada por alguna sustancia psicoactiva, que ese es el asunto con las drogas. Me da lo mismo si es alcohol, que tabaco, que marihuana, que lo que quieran. Ahí sí no es de que sean socialmente aceptadas o ahí no. Ahí importa. hay una sustancia. Ahí hay una sustancia que es externa a tu organismo y que tú le estás metiendo. En el momento en el que tú metes esa sustancia, estás provocando una alteración. Y esa alteración, en la medida en la que es repetitiva la ingesta de la sustancia, va habiendo una modificación en el funcionamiento. Y a la larga, y dependiendo de la sustancia, puede haber hasta una modificación en la estructura de los neuroreceptores. No de las neuronas como tal, pero sí de los neuroreceptores, que son los que hacen intercambio entre la información que nos llega y cómo funciona nuestro organismo. No sé si fui clara. Sí, y entonces ahí es donde, como bien decía Jazz, si una mamá está embarazada, si una mujer está embarazada y toma alcohol,
ese alcohol que está ingiriendo se lo va a pasar al bebé. Yo quiero hacer aquí nada más una acotación porque nos ven hermanas feministas y van a decir, la mujer debiera cuidarse por el puro hecho de ser ella. Sí. Lo avalamos, ¿eh? Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Pero si encima, aparte hay un embarazo, pues también se va el feto. O sea, ya sí, son dos. Porque la sustancia traspasa la barrera placentaria. Traspasa. ¿Y qué pasa? ¿El niño nace con síndrome de abstinencia y eso o qué? El niño nace con síndrome de abstinencia solo si la madre es alcohólica, solo si hay dependencia. Y no nace con síndrome de abstinencia, perdóname, no. Nace con una cosa que se llama síndrome de alcohol fetal. Ajá. Que eso quiere decir que de entrada se alteró la parte neurológica del bebé. Y eso no quiere decir que nazca y le tengan, como en el caso de los opiáceos, que nazcan y le tengan que inyectar su opiáceo. Wow. Es la única sustancia, los opiáceos es la única sustancia que sí, naciendo el bebé hay que darle tratamiento de abstinencia. Pero, ¿y entonces qué le hace al bebé? ¿No crece? ¿O cuál es el problema? Insisto, ahí solamente hablaríamos de alcoholismo, de madres alcohólicas. Ahí sí, esos bebés que pudieran nacer con síndrome de alcohol fetal tienen alteraciones faciales, tienen los ojitos medio jalados, no tienen puente, el canal de aquí no lo tienen lacio, el mentón lo tienen jalado, digamos, como afilado, pero en sus funciones el aprendizaje es más lento, pueden tener aprendizajes escolares severos, pueden tener trastornos en la vida escolar y además pueden tener cierto retraso en el aprendizaje social y en general. Pero cuando no hay alcoholismo, sino que nada más son unas copas. No, y eso tiene que ver con algo que se llama metabolismo, que era lo que nos empezaba a decir Jazz. Nuestro organismo es capaz de metabolizar la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Deshacerla. Tú te la metes y la empiezas a deshacer. Si tú te tomas una copa de alcohol ahorita, adulto, siendo mayor bueno, aquí sí no importa la edad, más o menos te tardas 3 horas en metabolizar una copa. Para la segunda copa te vas a tardar más o menos 9 horas en metabolizarla. ¿Qué quiere decir metabolizarla? Que tu organismo se quede sin alcohol. Cuando tú te tomas una copa de alcohol se convierte en 3 cosas, en agua, en azúcar y en alcohol. Por eso los alcohólicos después tienen problemas de páncreas, pueden tener problemas de hígado, etcétera, por la acumulación de las sustancias que hacen que sobretrabaje el organismo. Pero insisto, estamos hablando de alcohólicos, no estamos hablando de consumidores de alcohol. Y entonces, en esta metabolización que se hace de la sustancia, las moléculas de alcohol van directo al cerebro. Y por eso vas tanto al baño cuando tomas alcohol, porque al metabolizarse una de las cosas que haces es que te deshaces de la sustancia. De acuerdo. Eso se llama metabolizar, eso se llama eliminar la sustancia. Y el lío es que la primera copa son 3 horas, la segunda copa son 9 horas, la tercera copa son 81 horas, más o menos. Por eso es que si te las tomas no tienes problema, las metabolizas y ni siquiera estás medio borrachito, dependiendo del nivel de tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Todos acuérdense la primera vez que se aventaron su primer trago de alcohol, ni siquiera alcanzaron a tomarse la botella completa cuando ya estaban medio mareaditos. Pero para la siguiente ocasión que se la tomaron, ya aguantamos. ¿Qué es lo que crea la tolerancia? Esa es la tolerancia. ¿Pero qué la crea? ¿El cerebro, el hígado? Todo el organismo, todo el organismo. El cerebro, el hígado, el páncreas, etcétera, va aprendiendo, conoce lo que es la sustancia, empieza a reconocer la sustancia y empieza a acostumbrarse a la sustancia. Hace rato preguntaste, ¿y por qué el brinco? ¿Por qué unos pueden beber y otros pueden desarrollarla? No lo sabemos, ojalá lo supiéramos porque entonces podríamos hacer muchas cosas para que no hubiera alcohólicos. No lo sabemos, eso depende del organismo y de la respuesta de cada quien, más toda la parte emocional de cada quien, si se asocia a depresión, ansiedad, hiperactividad, 1000 cosas. O sea, toda la parte, toda la gama de la salud mental, de eso depende si alguien puede desarrollar o no dependencia a la sustancia. Y Fer, yo quisiera hacer una precisión porque hace rato hacías una especificación de mujeres. Y en este caso en particular, sí hay que hacer diferenciación entre hombres y mujeres. Por eso hasta dije diferente número de copas en hombres y mujeres. Y ¿El organismo funciona ahí diferente? Funciona muy diferente. Por lo general las mujeres somos más pequeñas, en tamaño, tanto por robust peso y altura. ¿Okay? Pero hay otra cosa muy particular. Nuestro hígado es más pequeño. Y algo todavía aún. La mujer está hecha más de grasa. El hombre está hecho más de músculo, el músculo tiene más líquidos.
Y el alcohol se distribuye en líquidos, no en la grasa, no en los lípidos. Entonces, a las mujeres nos convierte en recipientes más pequeños. Si pusiéramos la misma cantidad de alcohol a dos, hombre y mujer, que pesaran igual, de todos modos está más concentrado en la mujer. Y además, su hígado es más lento para metabolizar este proceso que explicó Patti, es más lento para metabolizarlo y eliminarlo de su cuerpo. Por eso aquí hay una diferencia entre igualdad y equidad. Sí. No somos iguales hombres y mujeres físicamente, entonces no podemos beber de la misma forma y a la misma cantidad ni a la misma velocidad. Aquí sí hay una diferencia. Entonces la equidad sería tomar en cuenta esas diferencias. Y tenemos a la madre de un joven alcohólico que nos viene a platicar, nos comparte su testimonio. Buenos días, señora. Gracias por estar aquí. Si se pega muy bien el micrófono, cuéntenos la historia. ¿Cómo es que empezó a beber su hijo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi hijo comenzó a la edad de 12 años, todavía no salía de la primaria, cuando él empezó a tener muchos problemas y yo con él, ¿no? A su vez. No me había yo percatado de que él no nada más era alcohol, sino también ya la mentada mona, también ya la ejercía él. Esto fue cuando ya cumplió 13 años, estando en la secundaria. Ahí fue donde yo me enteré con la directora de la escuela y su maestra. ¿Qué problemas había en casa? Su padre era alcohólico. ¿Había violencia? Violencia, no era muy violento el señor, simplemente se alejaba. O sea, había mucha soledad, yo tenía que trabajar. Normalmente mi hijo y mi hija, tengo dos mayores, se quedaban pues solos o al cuidado de otras personas, ¿no? Porque yo tenía que ir a trabajar porque pues me casé con una persona ya bastante alcohólica, con su alcoholismo ya bastante avanzado. Entonces, pues de alguna manera no tenía yo mucho tiempo de estar con mi hijo, ¿no? ¿Y cómo le llega a él el alcohol y después la mona? O sea, ¿por los compañeros de la escuela? Por los compañeros de la escuela, exactamente. O sea, yo lo llevaba a la escuela, supuestamente, yo veía que entraba a la escuela, pero él se brincaba la barda de la escuela y pues iba a buscar a sus amistades que de alguna manera en ese momento tenía y eran pues amigos que consumían. Ahorita nos va a seguir contando porque fíjense que inquietante, él estaba encontrando otra familia, ¿no? Otros pares. Ahorita regresamos a ello. En Diálogos en Confianza te informamos y orientamos. El próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de qué es la trombosis y cómo prevenirla. Coágulos en la sangre pueden bloquear arterias o venas y provocar un infarto, una embolia o la muerte. Identifica si tienes factores de riesgo. Cristina Jauregui te invita a reflexionar en el por qué algunos padres llegan a decir: mi hijo no es como yo quería. Aunque no lo acepten de forma abierta, en ocasiones tienen expectativas acerca de los hijos que nunca se cumplen y viven añorando a un hijo que no es real. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará de las emociones ante las enfermedades crónicas. Sobrellevar los desafíos mentales y emocionales que éstas provocan requiere de un planteamiento realista y aunque esto es difícil, no es imposible. El jueves estaremos transmitiendo desde el Istmo Oaxaqueño. Fernanda Tapia te invita a conocer cómo a 3 meses de los sismos se está llevando a cabo la reconstrucción de viviendas y la reactivación de la economía en este rincón del país. El viernes seguimos en el Istmo para conocer cómo los jóvenes politécnicos contribuyeron a dar una luz de esperanza con la labor que realizaron a través de las brigadas. Codo a codo, en esta emergencia nacional, el Instituto Politécnico Nacional estuvo presente. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales.
Y regresamos a aterrizar algunos de los puntos que nos hacía ver el testimonio de la señora, muchas gracias, en donde dice, bueno, yo pensé que estaba en la escuela, se me saltaba por la barda y entonces ya cuando se da cuenta, bueno, hay cerveza, hay mona, que bueno, esa sustancia ahorita hay que aclarar es muy grave, ¿no? Muy delicada. Oiga, ¿y actualmente en qué estado está? O sea, ¿ya el muchacho está rehabilitándose o no quiere? Él tiene ahorita 27 años, él no quiere llegar a un grupo. O Yo sea, sí que estoy tiene en un grupo. como 14 o 15 consumiendo. Exactamente, ya no consume igual. Ya de alguna manera, ya tiene 4 años en un trabajo, ya se hizo más responsable, ya está viendo más por él. Todavía toma, de repente todavía toma, cada 8 días, cada 15 días. Y toma, como nos explicaron, en abuso, o sea, sí, Obsesión. más de 5 copas en un día. No, él toma por obsesión. O sea, él toma 1, 2, 3, 4 y se sigue. O sea, se sigue verdaderamente hasta donde. Y aparte, pues no nada más, el alcoholismo, bueno, él ya tiene un carácter violento, agresivo. Entonces en eso busca muchos problemas, no más cuando está tomado. Él cuando está sobrio es una persona muy seria, muy tranquila. Pero cuando consume o cuando toma, se vuelve muy agresivo, muy violento, busca problemas. Aquí, a ver, muchas preguntas. ¿Por qué, tú nos lo mencionabas, por qué la violencia y el alcohol? ¿Por qué están como de la mano? Están relacionados. Yo tengo una larga discusión con eso. El alcohol desinhibe. De acuerdo. Entonces, si alguien tiene una predisposición a la violencia, en ese momento lo va a desinhibe lo bueno, lo malo y todo. Todo. O sea, todo. Todo. Y eso genera riesgos enormes. Por ejemplo, en las menores desinhibe la conducta sexual. Entonces, un embarazo no deseado es facilísimo gracias al consumo de alcohol. No necesita ser alcohólica. Con un consumo se desinhibe, le parece que todo es sencillo, que todo puede funcionar, y ahí vienen los problemas. Y se olvida no de usar condón, y puede venir y de muchas cualquier cosas. cosa. Por el consumo, simplemente. ¿Quién? Por ahí no estamos haciendo la vista gorda, maestros, compañeros, porque todo el mundo vio que antes de los 13 algo estaba pasando con este chico y toda la banda, ¿no? Exacto. Y sobre todo lo que decía Sandra, o sea, no es que estemos echando únicamente la culpa a los papás, sino pues, es cada uno donde estamos, Son nos responsables. corresponde, somos corresponsables. No culpas, sino los amigos, los responsabilidades. primos, los tíos, los papás, los docentes, todos desde donde estamos podemos hacer algo, desde el que vende, etcétera. Entonces, ese es el tema, cada quien tomar su responsabilidad. Y tú nos querías hablar de cómo se toman estos números. Exacto. Bueno, hace poco se dio a conocer la ENCODAT, que es una encuesta sobre consumo de alcohol, tabaco y drogas que hace CONADIC. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, la verdad es que no hay mediciones tan adecuadas en México y a partir de tener mediciones concretas, de tener bases de datos, de tener estadísticas bien fundamentadas y que sean públicas, que hasta el momento no lo son, pues podríamos tomar decisiones de política pública justo para tener una prevención focalizada. Pero la política pública debería de ser menores, cero. Menores, cero. Cero, tolerancia cero. De hecho, esa es la política pública en México. Menores, tolerancia cero. Por eso hace rato se decía, en menores de edad es cero, o sea, no debe haber consumo. Nada de que es que son los 15 años de la prima. Es que ese es el problema básico. En México está asociado, si tenemos un nacimiento, pues hay que festejar. ¿Y cómo festejamos? Pues con alcohol. Si son la presentación de 3 años, pues uno de repente dice, ¿y qué está haciendo el alcohol en una fiesta de un niño de 3 años? Pues ahí está el alcohol. Si son 15 años, no se diga. Si es la boda, pues digo, tiene que ser reventón seguro. Y si te mueres, de toda manera tiene que haber alcohol. Vivimos en una sociedad que el alcohol es una sustancia básica. El problema es cómo utilizamos y cómo normalizamos el consumo del alcohol. Y cómo le perdemos el respeto a la sustancia. Y entonces jugamos con ella. Los chavos en los antros generalmente es shot y es a ver cuántos shots aguantas. Nada más que en muchos, al tercero, cuarto o quinto shot, están en la sala de urgencias de un hospital. ¿Y por qué? Por la congestión que se están provocando. Pero lo que dijiste, el revoltijo, y luego voy y me compro una bebida energetizante, además, que por claro. eso, y luego un mazapán que para que no Sí, huela. claro, para que no y se el den otro cuenta día en mi escuché casa. una receta maravillosa de que cómanse una cucharada de mantequilla antes de, o sea, le digo, ¿y eso para qué es?
para que no le engorde tanto el alcohol y la mantequilla. O en las escuelas, lo que decía la maestra hace un para que rato. Los chicos meten alcohol a las secundarias, están metiendo a las primarias también. Y es cierto, los maestros por la ley de educación no les pueden hacer nada no puede haber una vigilancia, una revisión. El problema es, ¿de quién es responsabilidad? ¿De los papás? ¿Es responsabilidad de los maestros? ¿Es responsabilidad de los propios chamacos? Es un asunto en realidad de corresponsabilidad. De todos y todas. Déjenme les leo acá. ¿Qué te parece primero el sondeo? Bueno, vamos a ver qué Así voy dice yo la con gente. el público Va. y tú, compañera, nos lees el cerro de opiniones. Sí, pues que no, ya tenemos. no me va a alcanzar el programa. Pues por un lado yo creo que lo más importante es la educación en la familia, ¿no? En la casa, si a los niños se les educa a que tienen que controlar ese hábito, pues yo creo que por ahí es un buen comienzo, ¿no? O sea, muchos porque los dejamos solos, no estamos pendientes de los niños, creo que empiezan a tomar a los 12, 13 años, pues ahí todavía están en primaria y secundaria y ahí no es posible que no nos demos cuenta. Pues primero como adultos dando el ejemplo, porque los adultos somos los primeros que rompemos ese ejemplo, somos los primeros que ocasionamos problemas y evitando también los anuncios de alcohol. A través de la educación, enseñándole todos los pros y contras que tiene el alcohol, y son más los contras que los pros. No sé, dando pláticas en las cuales se puedan fomentar más acerca de qué es lo que te puede ocasionar en tu cuerpo si consumes alcohol o no. Desde la casa, empezando por los valores que hay en casa, y lógicamente pues también las campañas de prevención a nivel salud, a nivel nacional. Primero desde la familia y tener mucha comunicación con los hijos, platicarles los riesgos y tener mucha supervisión, sobre todo comunicación en cuanto con sus amigos también, ¿no? Es importante el trabajo en el fortalecimiento de las familias, también con programas de prevención, y esto parte desde políticas de Estado, es lo que sucede en Perú. Pues yo digo que principalmente que nosotros como mayores no tomemos o no dejemos las botellas donde quiera o en las fiestas, porque es donde más los chamacos se aprovechan cuando uno está más o menos tomado y ahí es donde aprovechan para tomar. Muchas gracias y así ahora sumamos opiniones gracias a todos los que participaron en el sondeo. Y aquí, por ejemplo, vía telefónica nos dice Verónica Álvarez que con su hija está teniendo un gran problema por la impunidad que impera en los antros del estado de Guanajuato. Nos dice, dejan entrar, y bueno, aquí yo creo que podríamos mencionar que puede suceder en cualquier lugar del país, dejan entrar a los menores y muchos jóvenes, por tanto, antro, les venden alcohol y quién sabe además qué les dan. Dice, además dejan entrar a quien sea, pues mientras ellos ganen, la verdad, no les importa para nada la edad de los menores. Representa ya un foco rojo y felicita al programa. Eso puede ser reportado, señora. O sea, usted hasta de forma confidencial puede hablar, dar santo y seña. ¿A dónde tendría que reportarlo? Esto, si alguien nos puede decir, ¿a qué policía de todos? Bueno, hay dos números generales que pudieran ayudar. Uno es Consejo Ciudadano, que es 5533-5533. Y en otro donde también podrían por lo menos hablar y también tener algo de información en 01800-911-2000, que es de CONADIC. Bueno, y otros comentarios en Facebook Live. Norma nos dice, la educación en casa, el ejemplo como padres es importante. La legislación respecto de las drogas, incluyendo el alcohol, no influirá en la decisión de consumir alguna droga. Esa es su opinión. Un anónimo nos dice, vivimos en una sociedad neurótica, enferma, y todos andamos cargando nuestras heridas. Hay pocas personas que se encargan de sanar su alma y mente con un trabajo de conciencia social y personal que es aún más importante. No se necesitaría del alcohol como válvula de escape. También nos dice otra llamada que su esposo no es alcohólico, al contrario, aborrece el alcohol y entonces pregunta por qué mi hijo empezó a beber a los 16 años. También Agustín nos dice el consumo cultural vía medios, redes sociales, fomento de música apológicamente alcohólica, cualquier información en donde música, películas, series de televisión tienen como eje de acción el alcohol. Y bueno, pues sí, esto es cierto, también lo hemos comentado aquí, dice sobresale la información sexual, él dice desvirtuada y alcoholismo como parte esencial del joven. Oye, una pregunta, ¿es genético forzosamente? ¿Es hereditario? No. Y además de forma directa, porque igual pues el que era dipsómano era un tío, no sé. A ver, ¿esto cómo se ve? ¿No? No es genético. No es ni hereditario ni genético.
Hay una predisposición genética. Eso quiere decir, las neuronas traen información, pero eso no quiere decir que necesariamente sea alcohólico, como es el caso del chico que se comenta, en donde en la familia nadie consume alcohol y el muchacho sí. Y ya nos estaban diciendo justamente por qué en esta necesidad de relacionarse, en esta necesidad de pertenecer o en la curiosidad, de repente los muchachos consumen sin que necesariamente en la familia haya consumo. Sí, importante nada más, hay factores sociales, culturales, pero también individuales. Entonces, aunque sea de la misma familia y alejando la parte genética, ¿cómo confronto yo los problemas? También es un punto importante, y lo comentaba el testimonio joven. Cómo yo afronto los problemas de mi casa o de la escuela es diferente al de mi hermano. Exacto, como la señora que nos comentaba, tiene 2 hijos, pero la mujer no incurrió en el alcohol, ni en la bona, ni nada de eso. Y otra cosa que se me hace importante que nos dice una persona, Iliana Solís en Facebook Live, debe darse más información desde pequeños, desde qué reacciones bioquímicas hay en el cuerpo, porque cuando les dicen a los jóvenes o a los adolescentes que es malo tomar alcohol, ellos lo que sienten en su cuerpo es una relajación y se sienten contentos. Entonces no hay congruencia en que sea malo y la sensación es diferente. Ahí está el asunto, porque además, a ver, díganme si no, el cerebro que no ha madurado no tiene visión a futuro. Si él toma alcohol, necesitaría que se le cayera en ese momento la mano, una oreja o algo para decir, miren, sí es malo. Sí, en ese pero momento si tú le dices lo que está pasando no se ve, ¿cómo le hablas a un joven de esto? Claro. Es que, no, perdón, justo me parece que en este tema de sí vamos a prohibir totalmente a los menores y menores tolerancia cero, sí, pero también debe ir acompañado de una política integral de información, de cómo lo van a comercializar, de la publicidad. Es decir, no es una prohibición absoluta, se tiene que explicar, se tiene que comunicar desde la política pública hacia los menores y los padres. Además, el hecho de ser adolescente, el simple hecho de ser adolescente y prohibirle algo, es con permisito, ahí voy. Porque justo en la adolescencia una de las cosas que hace es retar la autoridad y desafiarla. Entonces, si es desde la prohibición, por la prohibición misma, no, lo que hay que hacer es, y eso creo que ha sido algo que hemos peleado desde hace mucho tiempo, tiene que ser con información y con información veraz. Porque si tú le dices a un adolescente, es que es malo, es dañino, pero yo me la tomo y siento rico, entonces ¿dónde está lo dañino? Y si además mis cuates y yo tomamos y alguno de ellos maneja o yo manejo y no nos pasa nada, ¿dónde está lo grave? ¿Dónde está lo malo? No, el problema no es lo malo, el problema es cómo jugamos con los riesgos, y una de las condiciones justamente en los adolescentes menores es jugar con el riesgo. En los adultos jóvenes ya no es jugar con el riesgo, pero sí es como este sentido de omnipotencia, de yo lo puedo hacer, yo lo controlo y yo no tengo problema. ¿Y no me va a pasar nada? No me va a pasar nada. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo aquí te ayudo. Fanny, cuéntanos. ¿Tú te puedo preguntar tu edad actual? Claro. Tengo 21 años. Es que todavía se puede decir a los 21 años. Oye, Fanny, cuéntanos, ¿tú llegaste a tener algún problema con el alcohol? ¿Cómo empezó? Pues realmente mi consumo yo creo que comenzó como muchos de nosotros los jóvenes, y es por la curiosidad y más que nada el pertenecer a una sociedad, ¿no? Oye, ¿qué te daba curiosidad? ¿Que tú veías que sentían rico otros? Pues sí, porque vengo de una familia donde pues realmente el consumo del alcohol es algo cotidiano, ¿no? Cada fiesta, cada reunión pues se hace, ¿no? Y pues siempre tenía como esa curiosidad de saber qué pasaba, ¿no? ¿Y quién llegó a ofrecer o fuiste tú a comprar o cómo? Pues en la escuela realmente. Alguien sacó una botella. Ajá, en la escuela lo tradicional, ¿no? Lo que nunca falla, las aguas locas, el Tonayán, el garrafón, un culé y listo, ¿no? Con eso esas son las se aguas armaba locas. Una fiesta para todos. Había unos que le ponían sabores como de refrescos y decían que eran los panditas también, ¿no? Ah, sí, también. Oye, y entonces tú la probaste. ¿Y qué sentiste? Pues realmente se sintió una satisfacción. Mi cuerpo lo adaptó muy bien y creo que ahí comenzó como el consumo realmente en todo momento después de las clases, de los exámenes.
Era como salir, irnos a la casa de un amigo y ahí beber, ¿no? Y de una manera pues fatal, hasta en verdad perder el conocimiento. Y pues como te sientes con amigos, te sientes feliz, dices no pasa nada, aquí estoy bien, ellos me cuidan. ¿Y sí te cuidaron? Pues realmente, pues ahí fue donde yo me di muchas veces cuenta de que no eran ellos, ¿no? Vamos a una pausa. Ahorita regresamos, Fanny, ahorita venimos. Consumo en menores, la venta y el suministro de alcohol está prohibido en ley federal, en la Ley General de Salud, en todo el país. Un menor de edad no puede ir a comprar. No se le debe vender. Ni cigarros, ni alcohol o nada más alcohol. Ni cigarros ni alcohol. Y la pena está equiparada a corrupción de menores. ¿En dónde es el primer lugar en donde los chicos tienen contacto con el alcohol? En la casa. Y en muchos casos inclusive hasta propiciado por los papás. A nivel general, la población, hay un 33% que está abusando del alcohol. Y si nos vamos a menores de edad que estamos hablando de que no deberían consumir, y todavía encontramos que hay un 15% que abusa, es lo preocupante. Es muy interesante algo que se dice mucho en México. Voy a enseñar a mi hijo a beber y entonces lo emborrachan en la casa. Enseñar a beber no significa eso. Lo que estás enseñándole a tu hijo es a emborracharse. Creemos que no todo es alcohol. No, iniciamos en casa, pero con sidra, rompope, cerveza. Que hay un daño mucho más profundo a nivel de desarrollo cerebral sobre los menores que sobre los adultos. Las leyes existen, ¿sí? Pero no van a ser más que letra muerta si no lo aplicamos nosotros como ciudadanos. Cuestionar por qué sí o por qué no darle un alcohol a menor tiene que ver más con un tema de salud. La mayoría de nosotros piensa que el alcohol y el tabaco no son drogas. El alcohol desinhibe. De acuerdo. Entonces, si alguien tiene una predisposición a la violencia, en ese momento lo desinhibe lo bueno, lo malo y todo. Todo. Desinhibe la conducta sexual. Entonces, un embarazo no deseado es facilísimo gracias al consumo de alcohol. No necesitas ser alcohólica. Podríamos tomar decisiones de política pública justo para tener una prevención focalizada. Esa es la política pública en México. Menores, tolerancia cero. Por eso hace rato se decía, en menores de edad es cero, o sea, no debe haber consumo. De acuerdo con la encuesta de consumo de drogas de estudiantes de la Ciudad de México 2012 del Observatorio Especializado en Sustancias Psicoactivas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, podemos decir que la edad de inicio de consumo de alcohol en hombres es de 12.6 años, mientras que las mujeres inician a los 12.8 años. Es decir, para cuando los alumnos inician secundaria, algunos de ellos ya han probado el alcohol. Por nivel educativo, el 85.5% de los estudiantes de bachillerato y el 54.6% de secundaria han consumido alcohol alguna vez en la vida. En este sentido, el consumo de alcohol es mayor en los estudiantes de bachillerato con un 33.9%. Precisamente el testimonio de Fanny nos ayuda a corroborar estos números, que no son solo números, se puede convertir en todo lo demás, accidentes, muertes y todo esto. Tú, Fanny, nos contabas que ibas con los que creías que eran tus amigos, amigas, y que te iban a proteger, a cuidar. Ya después viste que no lo eran. Pero ¿en qué momento de todo este relajo y que se sentía bien y que, ay, pues para los nervios del examen, ¿no? ¿Cuándo fue cuando dijiste, esto no me está funcionando, como que ya no está bien? Pues yo creo que la conciencia comenzó cuando me di cuenta que ya estaba haciendo uso de otras sustancias, ¿no? Como la marihuana, etcétera. Cuando me di cuenta que defendía, ¿no?, a otras sustancias y decía, no, es que el alcohol no es bueno porque pues te deja inconsciente y pierdes la noción de lo que haces y no sabes dónde te encuentras. Yo creo... Pero las otras sí son buenas. Exacto. Okay. Cuando tuve como esa conciencia de que vi que estaba ya consumiendo otro tipo de sustancias, fue ahí donde dije, algo está pasando, ¿no?
porque yo recuerdo que cuando era pequeña yo decía que no quería pues tener algún vicio, ¿no? Porque yo veía que pues cómo terminaban muy ebrios y incluso los problemas que surgían en mi casa, ¿no? A causa de que yo tengo un hermano que es alcohólico, pues todo lo que se arraigó, ¿no? Todos los problemas que ocasionaba el que él llegara en ese estado, a mí no me gustaba verlo. ¿Cómo qué problemas peleaban en tu casa? Sí. ¿Y sí, qué pasaba demasiado. cuando tú llegabas alcoholizada o no llegabas alcoholizada? Procuraba no llegar, porque hasta eso era inteligente, no dejaba que me vieran así. Oye, y entonces nadie se dio cuenta de todo el proceso más que tú, y tú solita en conciencia dijiste, algo se me está saliendo de las manos. En algunas ocasiones sí, fueron pocas que mis papás se dieron cuenta de que yo llegaba mal, pero en verdad un estado mal cuando le hablaban de la prepa, que venga por su hija porque está en este estado y un estado fatal, ¿no? La verdad, yo lo recuerdo y me da un poco de vergüenza porque digo, pues ¿dónde quedó, no? Esa inocencia mía. ¿Y qué hicieron tus papás o qué hiciste tú cuando ya, o sea, se llegó a ese punto? Honestamente, yo no quería salir de eso, ¿no? Porque yo decía, yo puedo, yo no soy como... Les reprochaba mucho la situación de mi hermano. Yo decía, yo no soy como mi hermano, ¿no? Yo no voy a caer en eso. O sea, que no te das cuenta, yo estudio, yo salgo adelante. Yo no soy así. Ese es un signo clásico, ¿verdad? Yo lo controlo. Los demás son los que tienen una bronca, Sí. yo no. ¿Qué otra cosa notaste? Pues esa parte, ¿no? Que yo no quería la ayuda. Yo no quería que... ¿Quién insistió? ¿Cómo te acercaron la ayuda? Mi hermano. El Mi propio hermano. Sí. Bueno, pues para que la cuña apriete, ¿verdad? Sí, es que si no, no le creen a los papás. Sí. Y como decía la compañera, les dices que no y sale peor. Y llegó el hermano y ¿qué te dijo? Pues en primera me querían anexar, ¿no? Y yo pues le temía a los anexos. Porque yo decía, ¿cómo? Pues si yo no estoy mal, o sea, ¿por qué me quieren anexar si yo todavía puedo con esto? Yo no estoy mal, solo me estoy divirtiendo, solo estoy disfrutando de mi juventud, porque la juventud solo llega una vez y los amigos están aquí y ellos nos ayudan a disfrutarlo y así es como lo disfrutamos. Siempre, ¿no? Teniendo como esa... defensa, ¿no? Exacto, para que nos dejen ser libres, entre comillas, porque realmente yo estaba tapada de ojos, o sea, no sabía realmente hacia qué abismo me estaba orillando. Pero, ¿y a tu hermano sí le hiciste caso y fueron juntos a pedir ayuda? ¿O él ya estaba en ese sistema? Él ya estaba ahí, él ha estado, pues sí, desde hace mucho tiempo en ese rollo de rehabilitar, y pues me ofreció la ayuda y me dijo, vente. Pues yo dije, pues ni modo, ¿no? O es esto o me van a anexar. O sea, yo no quiero estar encerrada tampoco. Y sí, gracias a Dios, pues llegó, ¿no? En el tiempo que tuvo que haber llegado. Uh-huh. Y pues ahora yo creo que es duro. Es duro porque, pues, la sociedad, ¿no? Es algo fuerte, y más cuando no tienes bien reforzado lo que eres. Digo, tiene mucho que ver la manera en la que nos educan, y yo creo que las carencias es algo importante para el crecimiento. Y yo creo que a mí fue algo que me faltó mucho, el que me impulsaran y me dijeran, no pasa nada, ¿no? El hecho de que fuera creciendo en una familia disfuncional fue un factor fuerte, ¿no? Porque es lo más fácil, el tener amigos que te quieren, que te cuidan, que te ofrecen algo para que estés bien. Es fácil, ¿no? Aceptarlo, porque están a la vuelta de la esquina, pero
en realidad no están cuando realmente los necesitas. Cuando estás en ese momento de depresión, ellos solamente están en los días buenos, en los días donde hay dinero, ¿no? Donde invitas la peda, donde eres amigo de todos porque aguantas mucho bebiendo. Así hay muchos, ¿no? Y pues y no cuando está uno en el abismo, como dices. Exactamente. Pero sacaste la cabeza y saliste, mi Fanny. Sí. Y gracias por este testimonio tan valiente, porque nos enseña que no solo son varones los que lo pasan o que porque vivías en la calle, o sea que, como tú dices, a la vuelta de la esquina nos puede pasar. Gracias, Fanny. Muchas gracias. Y tenemos más compañeros que pues han pasado cada uno su historia, ¿verdad? Giovanni, cuéntanos tú cómo llegas al consumo del alcohol. ¿Quién era permisiva? ¿La sociedad? ¿Los medios? ¿Tu familia? ¿Qué pasó? Bueno, buenos días. Pues sí, yo también caí desde los 15 años comencé a consumir alcohol. Igual ya traía como que de la familia una como querencia, una costumbre de consumir alcohol en las fiestas, en reuniones. Y pues o sea, también alcohol era sinónimo a diversión. Sí, como que eso se le va a uno metiendo en la cabeza conforme va uno creciendo, es lo que va uno viendo también. Y pues ya después entré a un círculo social tal vez, en donde pues ya en la escuela empecé igual a juntarme con personas que traían la misma pensamiento, y pues empieza uno a consumir después de clases, empieza a aumentar la cantidad, y pues ya se empieza a hacer una costumbre, empiezo a depender un poquito más de cada 8 días, por cualquier excusa consumir alcohol. Y tenías dinero tan jovencito, como cuando nos cuenta Fanny, cuando traes dinero, pero pues normalmente tan chavos pues no traen ni dinero. No, pero hay veces que uno pues se las ingenia para, pues igual como todo, como uno está chico no tiene tanto, empieza con poquito, pero después va aumentando, después te las vas ingeniando y entre todos empiezan. Oye, ¿tú llegaste a ir a antros de barra libre? Sí. ¿Y eso también propició que pues con sí. poco dinero pudieras tomar más? ¿O Pues sí, no porque es hay nada lugares, importante? No, pues sí hay lugares donde se te facilita más el que puedas consumir más alcohol. ¿Qué opinan de esto? Porque acuérdense que se intentó cerrar esto de las barras libres, pero entonces muchos de los antreros dijeron, sí, bueno, entonces no digo que es barra libre, pero digo que tu entrada lleva de regalo 99 bebidas, pues no sé ni cómo acabárselas, ¿no? Un poco el problema es justamente que entre la barra libre, 2 por 1, la cubeta con 15 o 20 cervezas, etc. Exacto. El lío es cómo las promociones lo que hacen es que llaman más a los jóvenes. Y además otra cosa que se supone que está prohibida, y era lo que les quería preguntar a los chicos, es ¿a qué edad empezaron a dejarlos entrar a los antros? Porque se supone que no debería ser antes de los 18 años. A mí me tocó todavía desde los 16, 15 años ya te dejaban entrar. ¿Pero no te pedían la de lector? No, todavía no. Ahí te veían altito y ya. ¿A ti, Fanny, te dejaban entrar a antros? Sí, pero pues yo conseguía IFES. Esa es la cosa, que es de lo más sencillo, irse a conseguir una credencial siendo como que eres mayor de edad. Y también hay muchos lugares clandestinos y muchas fiestas clandestinas. Las fiestas. Y además, siendo chicas es más fácil, te maquillas y te ves mayor. Claro. Y entonces chicas de 14, 15, 16 pueden pasar por chicas de 18. Porque aquí en México todavía no te piden la credencial para poder entrar. Deberían pedírtela. Y ahí podría entrar inmediatamente a cerrar la ley, ¿no? Claro. El changarro y demás. Y justo, adelante. Justo por eso son tan importantes políticas como las políticas de precios o impuestos. O sea, está súper demostrado que si tú subes el precio del alcohol o subes los impuestos o fijas un precio mínimo por grado de alcohol, eso hace mucho menos accesible para los, o sea, especialmente para los menores poder
poder comprarla. Oye, o sea, pero ya habrá algún pirata que saque. Exactamente. Claro, pero entonces eso depende también del papel que están jugando las autoridades en materia de prevención y verificación. Porque algo y que etcétera. pasa en el país es justo eso. Lo que ha provocado a veces políticas de prohibición es que han facilitado la informalidad. Hay un 36%, por ejemplo, de bebida informal en destilados. Oigan, vamos a ver esta producción atacarse. buenísima que se llama, no crean que yo así le puse, pero se llama No te hagas güey. Vamos a verla. En Cerveceros de México tenemos una campaña que se llama No te hagas güey, que busca erradicar el consumo de alcohol en menores de edad. Se lanzó en el 2014, se dirige a 3 audiencias, la primera de ellas son los padres de familia. Para eso tenemos la guía de padres que pueden descargar gratuitamente de nuestra página cervecerosdemexico.org.mx, donde de manera muy concisa y muy gráfica les van a explicar cómo hablar con sus hijos sobre el tema del alcohol. Hay que hablar con nuestros hijos sobre el tema del alcohol antes que el alcohol les hable a nuestros hijos. Nuestra segunda audiencia son, por supuesto, los tenderos, los vendedores, todos los que se encuentran en un punto de venta, bares, restaurantes, meseros, que hagan conciencia de la importancia de que los menores no tomen alcohol, no solo en México, sino en todo el mundo. Para eso les pedimos una acción muy clara, que es que soliciten identificación ante la venta de cualquier bebida alcohólica. Y por supuesto, les hablamos también a los menores, les hablamos con una campaña que pretende explicarles y que les explica cuáles son no solo las consecuencias, sino los riesgos que conlleva el que consuman alcohol antes de la mayoría de edad. Hemos llegado a los jóvenes a través de muchos influencers que les hablan con su idioma, que les explican qué sucede, pero también tenemos una campaña al aire, digamos de radio, donde hacemos un ejemplo de lo absurdo que resulta, por ejemplo, es una llamada de un chavito o una chavita que tiene claramente voz de niño a una ferretería solicitando si le pueden vender una sierra eléctrica, o a una agencia de viajes solicitando si puede venderle un paquete de viaje a Las Vegas para él y para sus amigos. Y bueno, pues evidentemente la gente que está del otro lado de la línea telefónica le dice, oye, pero pues eso no es para niños, ni la sierra eléctrica, ni un viaje a Las Vegas, ni un tatuaje. Esas son cosas que solamente son para adultos. Entonces, ¿por qué, si como sociedad ya sabemos que el alcohol es solo para adultos, por qué lo vendemos? ¿Por qué lo proporcionamos? ¿Por qué nos hacemos de la vista gorda? ¿Por qué nos hacemos güeyes cuando vemos que un menor toma alcohol? Entonces, invitamos a toda la sociedad a que se sume en hacer conciencia que lo que necesitamos en este país con respecto al consumo de alcohol en menores de edad es un cambio cultural y son acciones muy concretas para evitar que se perjudique o que se dañe a la niñez y a la juventud, que son al fin y al cabo el futuro de México. Muy cierta toda esta información y algo parecido nos dice acá Alan Cruz, si no tomas no encajas en muchos grupos y creo que eso está mal, el alcohol no significa diversión, creo que por eso México es este tipo de nación, pienso que a los 18 años no es una edad de madurez. Los invitamos a que nos sigan escribiendo, recuerden que estamos transmitiendo este programa por Facebook Live y a través de nuestra página de internet. En México, casi 4 millones de personas, la mayoría hombres, beben alcohol diariamente, según datos del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas del CONADIC de 2011-2012. Asimismo, este organismo señala que las entidades del país en donde más se abusa del consumo de alcohol son Nayarit, Zacatecas, Morelos, Puebla y Michoacán para los hombres, y Querétaro, Distrito Federal, Campeche, Nayarit y Morelos para las mujeres. Por otro lado, los estados de menor consumo de alcohol son Baja California y Guanajuato para los hombres, y para las mujeres, Nuevo León y Guanajuato respectivamente. Bueno, y regresamos con nuestros testimonios. Gracias, Ulises, por estar aquí. Gracias a ti. Platícanos, ¿tú a qué edad empezaste a consumir alcohol? Yo empecé con el consumo de alcohol aproximadamente a los 13 años. ¿Y de chiquillo no te decían, ay, qué chistoso se ve si se toma un traguito y demás? Lo logré hacer durante algún tiempo a escondidas hasta que mi enfermedad se fue haciendo mayor y lo notaron en mi casa. ¿Qué es tan mayor? O sea, ¿que ya consumías mucho diario o cómo? Bueno, el alcohol fue como el parteaguas hacia otras sustancias, entonces fue lo que me llevó a tener diferentes conductas y diferentes desatenciones a mis ámbitos individuales. Hay que preguntar, ¿forzosamente el alcohol es la droga de paso a otras?
¿O no siempre? ¿O ya es suficientemente mortífero el alcohol como para que nos preocupe lo demás? Pues ya por sí el alcohol es terrible, no tiene que ser, aunque sí es un factor predisponente para el consumo de otros, especialmente cuando se empieza a consumir a edades tempranas. ¿Qué te llevó a ti a otras sustancias? ¿Cómo se brinca del alcohol? Yo pienso que por el hecho de ser una droga legal, pues es permisivo y bien visto, ¿no? Escucho muchas opiniones interesantes, ¿no? Yo llevo muchos años en rehabilitación y con reincidencias. Escucho el aspecto legal, o sea, el aspecto de que hay leyes de primer mundo cuando hay una educación de tercer mundo, ¿no? Cuando no hay una educación emocional, cuando no hay una madurez emocional en las familias para poder proyectarlo hacia una familia y sanar, crecer hijos saludables, ¿no? ¿Cómo se lo Emocionalmente explicarías tú a un hijo o a una hija? Tú que ya supiste qué faltó en ese momento. Pues, o sea, es pues hacer esos confrontamientos, ¿no? De saber tener un control de emociones. Si tú no tienes un control de emociones personal, si no te enfrentas, o sea, si te solapan el berrinche, si luego lloras, si te tiras y te levantan, si hay estas partes enfermizas codependientes de la familia que no se sanan a tiempo, pues se vuelve una conducta, y más con todas las predisposiciones que decían los especialistas, ¿no? La predisposición cerebral, bioquímica cerebral, la predisposición familiar, el entorno, la sociedad, todos estos ámbitos multifactoriales que conllevan a un adicto a desarrollar una enfermedad. ¿Cuánto tiempo pasó en que tomaste tu primer trago de alcohol y brincaste a otras sustancias? Bueno, a ser franco, yo consumía ya en forma a los 13 años. A los 10 años yo les robaba ya... Alcohol a los 10 ya empezabas a robarte los cachitos de la casa. A los 13 en la secundaria ya me ponía las guarapetas. O sea, ¿Y cuándo entre brincaste los 10, a otras sustancias? A los 13 años ya consumía un par de sustancias más en la secundaria. ¿A los 10 te tomaste los primeros tragos o un poquito antes? A los 10. Ok. En esos 3 años, fíjate cómo tu consumo, justamente fue lo que hemos estado hablando, pasó del consumo al consumo abusivo y a la dependencia. Para los 13 años tú ya tenías dependencia. Yo era un adicto, claro. Y además ya empezaste a probar otras sustancias. Cierto. No es que el alcohol a fuerza sea el predisponente, no es que sea una puerta de entrada. El problema es que facilita estas sensaciones distintas. Claro. Y lo que sí buscas después es cómo las tengo más fuertes, como incrementar la sensación. Claro. Y bueno, el alcohol, digo yo, por el hecho de que haya sido legal y que aún en mis tiempos, porque pues ya tengo 36 años, en ese entonces era fácil conseguirlo. El día de hoy es más fácil, ¿no? ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo le hacían? A ver, que nos cuente. Yo me metía a una tienda comercial y le decía a un señor que quisiera pasar por mi papá con uniforme, porque con uniforme no me vendían y el señor se prestaba. O sea, ese es a donde yo voy. ¿Pero así de cuate o le ofrecía su...? No, de cuate, ni siquiera de cuates, era de... Oiga, cómpremela, cómpreme una chela. De inconsciencia, tal vez. Esta parte que Jessica ha estado mencionando y Oscar también, el problema es la corresponsabilidad. ¿Y cómo se ve socialmente? ¿Y cómo nos hacemos todos los locos en el que yo no veo y yo no me fijo? Yo pienso que esa parte de la conciencia es muy importante, ¿no? Porque cada quien actúa a su nivel de conciencia. Exacto. El señor actúa a su nivel de conciencia, tal vez dijo, pues son jóvenes, se van a tomar una cerveza, está bien, actúa a su nivel de conciencia. El día de hoy yo puedo decir a mi nivel, ay, cómo mata el cigarro. ¿Qué alcahuetería? Exacto, ¿qué nivel de conciencia puedo tener, no? Exacto. Entonces, ¿qué nivel de conciencia existe en una sociedad para poder llevárselo a los jóvenes? ¿Ven por qué estamos todos diciendo es una corresponsabilidad? Ahorita nos van a decir qué podemos hacer cada uno así de a pie, ¿no? Y sobre todo, no hacernos los tontos y no quitarnos la responsabilidad. No es culpa, y yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. No es que los papás sean los culpables o los maestros sean los culpables. Lo que pasa es que todos tenemos un nivel de responsabilidad porque todos tenemos un nivel de participación. Eso de voy a poner alcohol, aunque sea un poco en la fiesta de mi hija de 15 años para los chavos, porque si no, no van, ya estamos siendo corresponsables. O yo lo estoy viendo, pero no hago nada. Pues sí. Límites claros y firmes en casa. Y consecuencias claras también. Muchísimas gracias. Y acá también tenemos jóvenes que se dedican a hablarle a jóvenes. Bienvenida. Hola, mi nombre es Marisa. Vengo de la Asociación Civil Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México. Somos una red a nivel global que tratamos el tema de sustancias psicoactivas, ¿no? Tanto legales como ilegales. O sea, del alcohol a todo lo demás, ¿no? Claro, y es que es importante que los jóvenes, conozcan los efectos de
cada sustancia. ¿Y cómo se los explican? ¿Llevan esquemas o qué hacen? Bueno, sí es una presentación y además de eso es un taller lúdico. O sea, la participación con ellos, que nos platiquen también cómo son sus experiencias cuando van a las fiestas. Y con base en eso nosotros tomamos medidas de seguridad, ¿no? De reducción de riesgos y daños que ellos pueden tomar al estar en un lugar donde se enfrentan al consumo de sustancias. Como por ejemplo lo es que van a fiestas. El alcohol va a haber, o sea, lo ideal es que no haya, pero de que va a haber, va a haber. Y si no, ellos lo van a ir a buscar. Entonces, por ejemplo, les decimos, entre cada copa, tómate un vaso de agua. Esto va a hacer que la concentración pues sea menor. Si ya decidiste tomar, esto también te va a hacer estar más consciente en la fiesta, al otro día no te va a provocar tanta resaca. Otra, pues no mezcles sustancias, el policonsumo, desalentar el policonsumo, la mezcla con sustancias como bebidas energéticas, como bien se decía anteriormente. Entonces, bueno, todo esto es importante que ellos lo sepan y, como bien se decía, con información objetiva y basada en hechos, ¿no? En científica. Porque el llegar y decir nada más, no consumas porque es malo, hay muy poca probabilidad de que ellos hagan caso. Entonces, quitar el estigma y los tabús. ¿Y en cambio sí hay preguntas y todo en sus talleres? Sí. ¿Se involucran realmente? Sí, la verdad es que se muestran muy interesados porque, o sea, nosotros vamos con información, con infografía, muy didáctica, que se dan cuenta que no lo estamos juzgando y vamos con una perspectiva muy abierta para entenderlos y tratar de ayudarlos y a afrontar estas situaciones, ¿no? Manejamos comunicación asertiva, autoestima, todo esto que los fortalece para afrontar estas situaciones. Gracias. Y tenemos también un testimonio de... es madre, ¿verdad? Sí. De un joven que ha tenido ya problemas. Adelante, bienvenida. ¿O tú has tenido problemas? Bueno, sí, mi nombre es Edna S. Sí, yo soy alcohólica. También yo he empezado a una temprana edad. Empecé como a los 11 años. Primero lo hacía por gusto, ¿no? Por la edad, ¿no? Por querer invitar a la gente, ¿no? Posteriormente yo ya tenía problemas en mi casa porque mi padre es alcohólico, es un alcohólico drogadicto, ¿no? Y veo yo los problemas de mis padres. Yo fui una niña pues bien cuidada, ¿no? Porque mi padre, o sea, nunca tuve yo violencia hacia mí, pero yo veía la violencia de mi padre hacia mi madre a través del alcoholismo. Posteriormente crezco, yo dejo de tomar. Tomo un cierto tiempo, llego a esta fundación, de chica yo llego a esta fundación y estoy un año, ¿no? En esta Fundación San Juan, vuelvo a salir y yo dejo pues, el alcohol, ¿no? Dejo el alcohol todo y mejor ahora de grande que ya soy madre, vuelvo a recaer yo en el alcoholismo. ¿Qué te regresó al consumo? ¿Hubo algún detonador en tu vida? Y si te pegas muy bien el micrófono. Sí, lo que pasa es que yo soy una persona emocional, ¿no? Yo siento que por esas emociones, el que yo me sienta sola, esa soledad, me hace a mí regresar a volver a tomar ese alcohol y otras sustancias, porque ya esta última vez, pues yo ya pruebo otras sustancias más fuertes, ¿no? Hasta el grado de llegar a tocar fondo, de llegar a estar en la calle y tomar con la gente que vive en la calle. Y que mis hijos, o sea, ahorita el daño que yo les he hecho a esos niños, mis hijos tienen 11 y 10 años, el que mis hijos me hayan ido a ver a la calle y decirme, mamá, o sea, vete para la casa, ¿no? El que yo ya haya tocado ese fondo, el que como mujer yo sentía que no era una buena madre, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Porque también he estado en tratamientos yo el entrar en la depresión, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que me llevo otra vez. A ver, chicos, pues yo creo que es momento de que nos vayan dando una serie de tips, de herramientas, de qué podemos hacer de a pie y qué le falta a las leyes, aparte de cumplirlas, ¿verdad? Si nos van diciendo cada quien algún consejo, ya que somos corresponsables. Adelante. Exacto, esa corresponsabilidad debe partir justo de la necesidad de entender las políticas de alcohol como diseñadas para proteger la salud más allá de cuestiones morales. Y eso nos va a ayudar a entender justo los usos diferenciados. Si queremos hacer una prevención general en adultos o queremos hacer prevenciones muy específicas y focalizadas, que en el caso de los menores es evitar en la medida de lo posible
el consumo. Y cuando se dé, pues justo incorporar perspectivas de riesgos y daños, incorporar participación de la comunidad, programas comunitarios, y eso solo vamos a poder generarlo a partir de tener diagnósticos muy específicos y de que eso se fundamenta en tener muy bien detectado en dónde se está dando qué tipo de consumo, porque así podemos justo incorporar a la comunidad en las soluciones. Y pues eso no se da si tenemos una encuesta de adicciones que sale a final de sexenio, que acaba de salir, y eso no nos permite generar política pública adecuada. ¿Qué vamos a hacer ya ahorita que quedan 6 meses? Entonces, o sea, sí tú propondrías que se hiciera, o sea, esta ya presentársela al que quede, o sea. Claro, arrancando. claro, y presentarlo oportunamente, porque eso está reflejando datos de 2016. Ok. Y entonces estamos como desfasados, no tenemos bien Claro. bases de datos. Necesitamos eso para incorporar justo en los estados donde se da más prevalencia, saber en dónde, cómo incorporamos a la comunidad, y este afán de corresponsabilidad se tiene que dar a partir de un conocimiento bien sustentado. ¿Qué más hacemos? A ver. Hay que fortalecer la comunicación. Y eso implica estar informados y saber escuchar y saber observar. También tenemos que saber escuchar los silencios de nuestros hijos, de nuestros amigos. Eso, porque cualquier papá de adolescente o mamá de adolescente va a decir, pues que ni me habla. Claro. Bueno, Y otra cosa, ¿cómo ya que observamos escuché y ya que observé y tuve un problema, tampoco estoy informado. Entonces también me encuentro con, ¿y qué ahora hago? qué le digo? Entonces, también informarnos, acercarse. ¿En FISAC qué hacen? En FISAC nosotros hacemos prevención para evitar el uso nocivo del alcohol. Damos talleres, conferencias, nos juntamos con especialistas, hacemos alianzas, canalizamos adecuadamente De hecho, a la vamos población. a subir un material que tenemos de ustedes, de FISAC, a las redes para que también ahí tengan más información. Sí, y tenemos videos, estamos en redes sociales, nos encuentran en @mitosalcohol, y lo que buscamos es tener información verídica, científica, tanto de materia de salud internacional y nacional, para poder comunicarnos y evitar el uso nocivo del alcohol. Entonces, los invitamos a que no están solos, a que estamos instituciones como nosotros donde podemos ayudar. Y otra cosa importante también, esta información te ayuda hasta canalizar adecuadamente. Si yo canalizo a un menor de edad siempre con programas de tratamiento de alcoholismo, seguramente los va a abandonar si no es alcohólico. Tenemos que hacer diagnósticos adecuados con especialistas. ¿En qué escalón anda? Claro, ¿en dónde está para hacer una intervención más adecuada? Y trabajar en conjunto. Y un éxito que hoy tenemos son campañas en conjunto. No es trabajar por separado. Hoy, gobierno, empresas, sociedad civil, podemos trabajar en conjunto. Hoy tenemos una campaña, ni un solo trago a menores de edad. Pati. Yo creo que lo fundamental es no creer que todo es alcoholismo y tener muy claro que el consumo social es un nivel en el que solamente va a ser de vez en vez y nunca para emborracharme. Que el consumo problemático es cuando yo ya empiezo a emborracharme en algunas circunstancias. Y que cuando ya necesito, frente a cada trago que tomo, seguir tomando hasta estar francamente alcoholizado, ya estamos hablando de otra cuestión. Y en los 3 niveles hay diferentes estrategias. En una es consejería, en la otra es tratamiento y en la otra es tratamiento intensivo. Alguien del público nos decía, es que como yo no quería estar anexado, pues mejor dejé que me llevaran al otro. No solamente fue no quería estar anexado, era seguramente si lo hubieran anexado hubiera salido con doctorado en otras sustancias. ¿Por qué? Porque no tenía el nivel de dependencia tan severo. Como para un anexo. Exacto. Lo importante es, si yo veo que mis hijos están consumiendo alcohol porque en las fiestas de sus amigos o en las fiestas en mi casa siempre hay alcohol, tengo que hablar con ellos. Si yo en la escuela estoy viendo que mis alumnos están metiendo las cubas, están jugando con las aguas locas, están jugando con las gelatinas de alcohol, están jugando con las frutas con alcohol y ya no doy más recetas, el lío es ¿cómo hago yo desde la escuela algo? Pues invito a una institución a que venga y me dé una plática. Y invito a una institución a que venga y capacite a mis profesores. ¿Cómo hacer esto? Pues igual con los papás. ¿Cómo me acerco a la información? Están las páginas de FISAC, están las páginas de CONADIC, están las páginas de NIDA, así es. En el buscador ponen NIDA y encuentran mil cosas. El chiste es, los chicos siempre van a tener más información que nosotros.
Hace rato hablaban de las aguas locas y todos nos quedamos así como aguas locas. De ver la receta, Sí, claro. ¿verdad? Claro. Sí, pero es que ¿qué información tienen? Exactamente. Por eso hay que tener la veraz, la no sesgada. 30 segundos, compañero. A ver, Oscar, Pues el ¿qué problema nos dirías que hagamos? Es un problema cultural. El alcohol es parte de la socialización. Tenemos que hacer una nueva socialización, desarrollando habilidades sociales en los muchachos. Y especialmente yo quisiera terminar con un mensaje para los padres de familia. En esta época que ya vienen las posadas y todo eso, sería muy importante que sus hijos, padres de familia, hombres, los vieran rechazando un solo trago. Si ellos los ven, que dicen, no, gracias, ahorita no quiero. Que los vean, no que les digan. Con eso generaríamos un proceso de cambio en la familia muy importante. Sí, se predica con actos. Exacto. Claro. Ahí está. Muchísimas gracias también a todos los que gracias nos a todos sus mensajes. contactaron por redes. Ahorita se les contesta y se les canaliza. Les agradecemos mucho.